interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lancire. Por varios siglos, desde que somos pequeños, siempre hemos tenido la idea de que Yahvé es nuestro Dios, y de que Yahvé es el Padre de Jesús, y que éste y Yahvé con el Santo Espíritu son uno solo. Sin embargo, pocos son los que han logrado entender claramente la descripción que Jesús hizo respecto de su Padre. Uno de ellos es Salvador Freixedo, que en su libro Defendámonos de los dioses expresa: el Dios cristiano del que se habla en el Pentateuco también existió, pero no es el Padre bueno que Él quiso hacernos creer, y mucho menos es el Dios universal. Para los cristianos gnósticos de los primeros siglos, Jehová Yahvé no era el Padre revelado por Jesús. Mientras la Biblia hebrea revelaba a un Dios tribal, el Dios de Jesús era el ser supremo universal de toda la humanidad. El Dios hebreo era un Dios de temor, relata William Ramley en su libro Los dioses del Edén. Yahvé era y es la personificación de Dios más misteriosa jamás concebida por la raza humana. Ni el historicismo más antiguo ni el más reciente parecen capaces de hacer frente a la total incompatibilidad entre Yahvé y Jesucristo. Harold Bloom. Aunque los diversos grupos del cristianismo promueven valores como el amor, el perdón, la solidaridad y la equidad, al mismo tiempo veneran a un Dios que representa todo lo contrario a estos valores, según lo narra la Biblia en el Antiguo Testamento. El Dios conocido como Yahvé o Jehová era un ser guerrero, irascible, vengativo y colérico, que discriminaba, robaba, mentía cínicamente, ordenaba asesinar sin piedad a animales, hombres, mujeres, niños aún de pecho. Con estas características lo concibieron todas las generaciones de judíos, desde la época del Éxodo, pasando por la época en que el Imperio Romano gobernaba Palestina. Fue justamente en esa época en que aparece Jesús y empieza a predicar el amor, la paz, el perdón, la solidaridad, la equidad, entre otras, como cualidades del verdadero Dios. Pero todas las enseñanzas de Jesús estaban en completa oposición a la ley que Yahvé había establecido por medio de Moisés, ley que regía todos los aspectos de la vida de este pueblo y que había sido transmitida de generación en generación. Esto explica el hecho de que Jesús haya encontrado tanta oposición y rechazo entre los judíos, los cuales le preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? A lo que Jesús respondía que solo cumplía los deseos de su Padre, y este Padre suyo era, según Jesús, el verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Y como los judíos no tenían ni idea a quién se refería Jesús al mencionar a su Padre, le preguntaban: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Estos pasajes del Nuevo Testamento, que recopilaron las discusiones entre Jesús y los judíos, no dejan duda respecto de un hecho: que el Dios de los judíos era un ser diferente y totalmente opuesto al Dios que envió a Jesús, y por eso éste les dijo: yo hablo lo que he visto estando con mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de parte de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. ¿Y quién exactamente era su Padre? ¿Era acaso Yahvé, el rabioso, de quien una y otra vez repite el Levítico que se apaciguaba con el olor de la carne asada? Pero por más que busco en la Biblia hebrea, Yahvé no tiene ningún hijo. Fernando Vallejo. Tanto Jesús como los judíos tenían claro que servían y veneraban a dos dioses diferentes. Es decir, que Jesús, al invitar a los judíos a que sigan sus nuevas enseñanzas de amor y de perdón, estaba incitando la rebelión contra ese Dios llamado Yahvé. Pero Yahvé, el Dios y Padre de los judíos,
siglos atrás por medio de Moisés había advertido a las generaciones futuras de su pueblo que si alguna vez aparecía un supuesto profeta que incitara al pueblo a apartarse de sus leyes en pos de un Dios diferente, que no escuchen a ese profeta, por más prodigios que éste realice, y que lo maten. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslos, no escuchen las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Yahvé, vuestro Dios, os estará probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé, vuestro Dios, andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, a él seréis fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra Yahvé, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del camino por el que Yahvé tu Dios te mandó andar. Así eliminarás el mal de en medio de ti. El antiguo eloísmo nunca morirá, sobrevivirá al rabinismo, o mejor dicho, lo asimilará. Los profetas, y especialmente Jesús, el último de ellos, expulsarán a Jehová, Dios primitivo de Israel, y volverán al bello sistema patriarcal de un Padre justo y bueno, único para el universo y para todo el género humano. Ernest Renan, Historia del pueblo de Israel. Habiendo tantas evidencias de que tanto Jesús como los judíos tenían claro que servían a dos dioses diferentes, ¿cómo se explica que hoy en día millones de cristianos crean que el Dios que le dictó las leyes a Moisés y que ordenó el ojo por ojo sean el mismo Dios que envió a Jesús a prohibir el ojo por ojo? Para desentrañar este oscuro entramado, tienes que sumergirte en un emocionante viaje de revelaciones desconcertantes. El libro Desenmascarando a Yahvé te sacará de estas dudas.